Bueno, primero comenzamos, ¿verdad? Entendiendo qué es la sanidad como tal, que este debe ser el primer paso, ¿verdad? Entendiendo qué es la sanidad. Y también es importante que usted tenga la Biblia, porque vamos a traer diferentes versículos, como siempre hemos hecho, porque todo se trata de la palabra. Amén. Ujú. Así que vamos a Salmo 147:3. 147:3, Salmo 147:3. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Déjame buscarlo por aquí nuevamente. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sana. ¿Qué significa la palabra sana? En hebreo significa Rafa, ¿verdad? Que significa restaurar, reparar, devolver al estado original o curar completamente. Mire qué poderoso, ¿verdad? Nos dice el salmista, él sana a los quebrantados de corazón y vende sus heridas. Que eso significa que nos restaura, que nos repara, que nos devuelve al estado original y que nos cura completamente. ¿Quién hace eso? Solamente Jesús, solamente nuestro amado, ¿verdad? Así que Él no solo alivia el dolor, Él restaura el diseño original. Qué poderoso, ¿verdad? Y a eso es lo que vamos y a eso es lo que queremos llegar, ¿verdad? Ese diseño original. Porque en medio de nuestra vida, con todos los acontecimientos que nos pasan en la vida, ahí es donde comienzan las heridas, ahí es donde comienzan los rechazos, ahí es donde comienzan todas las situaciones en nuestra vida que nos van rompiendo, que nos van quebrantando, que van destruyendo ese diseño original del Padre. Pero qué bonito que la palabra dice que Él sana. Y cuando Él hace algo, lo hace perfecto. Amén. Quebrantado. ¿Qué significa quebrantado? La palabra hebrea chavar significa romper, fracturar, aplastar. Alguien que está quebrantado es que está roto, ¿verdad? Es que está fracturado, es que está aplastado, deshecho. Pero dice la palabra que Él sana a los quebrantados, a ese que está roto, a ese que está fracturado, a ese que está, ¿verdad? Aplastado. Amén. ¿Ustedes me están escuchando? Amén. ¿Sí? Ah, es que como de momento como que sentí que se fue la señal. No, es que hay que escribirle, hay que estar concentrado. Entonces, ¿cómo describimos un corazón que ha sido afectado por experiencias como rechazo, como abandono, como traición? ¿Verdad? A ese corazón que le han dicho muchas palabras hirientes, tal vez desde pequeño, tal vez desde la niñez, tal vez en su relación amorosa, en su matrimonio, tal vez un padre, una madre. ¿Cómo podemos describir ese corazón que ha sufrido tantas decepciones también, ¿verdad? Y el corazón no deja de funcionar, pero se fragmenta internamente, ¿verdad? El corazón, bueno, si dejara de funcionar, pues estuviéramos muertos. El corazón sigue ahí funcionando, pero por dentro está fragmentado, está quebrado con todo lo que nos pasa en la vida, ¿verdad? Y en la Biblia, la palabra corazón representa mente, emociones, voluntad, identidad. Mire qué poderoso. Voy a ir un poquito rápido, Dimari, yo no sé si vas a poder escribir. Pues no, cógelo con calma.
porque hay un Vuelve y poco, repite lo que en el corazón en la Biblia significa. representa la mente, las emociones, la voluntad, la identidad. Por eso, Mente, no, está muy lenta. Emociones, voluntad, identidad. Por eso la sanidad del corazón incluye eh, que debemos restaurar lo emocional, ¿verdad? Restauración emocional, que debemos restaurar nuestros pensamientos, cómo nosotros pensamos, porque la mente es tan poderosa y la mente es la que nos atrasa, la mente es la que nos condena, la mente es la que nos quebranta, la mente es la que... Nadie hace algo sin antes pensarlo primero, ¿verdad? Así que para la sanidad del corazón debemos restaurar lo emocional, debemos restaurar los pensamientos y debemos restaurar sobre todo nuestra identidad. El enemigo es experto haciendo dudar tu identidad. Él quiere que tú pierdas tu identidad. Y eso desde el comienzo, que lo vamos a ver ahora, desde Génesis, eso fue lo que hizo, dañar la identidad, ¿verdad? Que Adán y Eva se confundieran. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Así que la sanidad del corazón incluye restauración emocional, restauración de pensamiento y restauración de identidad. Amén. El versículo dice que Él venda sus heridas. Qué lindo, ¿verdad? Y cada vez que yo leo la palabra y yo le voy a, a recomendar a ustedes que también cuando usted lea la palabra, usted se meta realmente en la palabra. Que cuando usted lea la palabra, usted se lo imagine. Cuando yo digo se meta en la palabra, es que usted se lo imagine. Imagínese al Padre vendando nuestros corazones. Imagínese al Padre sanando esas heridas. Imagínese al Padre volviendo a formar esa vasija. Por eso digo, métete en la palabra, vívetela, imagínatelo. Y la palabra hebrea implica, cuando dicen venda sus heridas, implica envolver, proteger y cubrir. O sea que el Padre nos envuelve, nos protege y nos cubre. Amén. Y esto revela algo hermoso. Dios no solo sana el dolor, Él también protege el proceso de restauración. Él no solamente sana ese dolor que tuviste, Él también está pendiente de esa restauración total, de ese proceso para poder restaurarte. Amén. La sanidad Amén. ¿Cómo? La sanidad interior ocurre cuando Dios revela la mentira. Número uno, cuando Dios revela la mentira. Espérate, porque Di Mari se está copiando. La sanidad interior ocurre cuando Dios revela la mentira. Dos, cuando la persona renuncia a esa mentira. Escuchen bien que esto es importante. Y número tres, la verdad de Dios restaura el corazón. La sanidad interior ocurre cuando Dios revela la mentira, cuando la persona renuncia a esa mentira. Y la verdad de Dios restaura el corazón. Amén. Amén. Tenemos que renunciar a aquello que no nos pertenece y que nos está atormentando. Y cuando yo estaba tomando notas para el primer taller, cuando dice Dios revela la mentira,
Nosotros nacimos con un diseño original. Nosotros tenemos identidad. Y cuando tú recibes a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, tú eres hijo. Y en la palabra lo dice, que somos hijos de Él. Entonces, por ser hijo de Él, somos a imagen y semejanza de Él. También lo dice en Génesis. Somos a imagen y a semejanza de Él. Pero hay una mentira que nos atrapa desde la niñez, muchas veces desde la niñez, muchas veces en la adolescencia, muchas veces en la adultez, pero hay mentiras que nos atrapan y nos hacen ser o ver que no somos eso que Dios dijo que éramos. Y ahí es donde vienen los miedos, ahí es donde vienen las inseguridades, ahí es donde viene que decimos yo no soy capaz, yo no puedo, yo soy fea, nadie me quiere. Esas son mentiras que el enemigo pone en nuestra mente para fracturar nuestra identidad. Y hoy, que es el primer taller, vamos a estar hablando realmente de lo que es la identidad. Amén. Pues fíjate que Dios Amén. revela esa mentira, pero la persona tiene que renunciar a eso. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio de eso. Ahora, ¿qué es la identidad? En la definición espiritual, identidad es la verdad que define quién tú eres, de quién eres, cuál es tu valor o cuál es tu propósito. Amén. Amén. En el reino de Dios, la identidad no nace de las experiencias, nace de la declaración de Dios. Desde que Él te formó, te escogió, desde el vientre de tu madre. Y ahora vamos a Génesis 1:27. ¿Quién me lo lee? Génesis 1:27. ¿Quién dice amén? Amén. Delante, hermana. 1:27. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Yo le voy a desglosar paso por paso. Creó, ¿verdad? La palabra creó en hebreo, en hebrea, en hebrea es vara, que significa crear algo completamente nuevo. ¿Y qué implica esto? Que es un diseño intencional, es algo que Dios está haciendo nuevo, que hay un propósito específico y que es obra directa de Dios. Esto significa que el ser humano no es un producto al azar, es algo que Dios creó directamente. Amén. Y mira cómo Amén. dice la palabra, si nosotros nos tomáramos este versículo bien en serio, no habría quien nos lastimara ni nos hiciera dudar de nuestra identidad. Porque dice el versículo que nos creó a imagen y semejanza de Él. ¿Usted se lo imagina? Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la palabra imagen en hebrea es slemen, selem. Es que tiene una T. Selem, que significa reflejo, representación, semejanza visible. Hmm. ¿Estás entendiendo bien? Somos el reflejo de Dios, somos la representación de Él aquí en la tierra, somos la semejante a Él, pero aunque la gente no lo ve, nos puede ver a nosotros. Mire qué poderoso. Así que el ser humano fue diseñado para reflejar el carácter de Dios
la naturaleza relacional de Dios y la autoridad delegada de Dios. Claro, no es que nosotros ahora Pastora, permiso. Rosita escribió que salió por error. Salió por error del chat. Aparentemente es para que la añada. No le pregunté, pero lo vi ahora, el mensaje. pues déjame ver aquí porque no estoy viendo, no lo estoy viendo ustedes, yo no sé ni por qué pasó aquí. Y hace rato tú te escuchas un poquito entrecortado por el momento. Déjame cerrar todas estas pantallas. No veo el Zoom, de verdad, de verdad, de verdad, no lo puedo ver. ¿Qué pasó aquí? Ya sé. Ahora. Ay, hay varias, ahí está Ana, estaba conectando. Dile a Rosita que se vuelva a conectar. Voy. Estamos en vivo, no se preocupen. Bendiciones, Ana nos visita desde Costa Rica. Bendiciones, Ana, qué bueno que estás por ahí conectada, mi amor. Te abrazo desde la distancia. Déjame poner el chat porque tampoco puedo ver el chat. Ahora sí. Bendiciones, Ana. Ya le escribí, vamos a ver. Ok. Estamos en identidad, ¿verdad? Entonces, Te quedaste en semejanza. sí, bueno. Semejanza visible. Hablé que el ser humano fue diseñado para reflejar el carácter de Dios, la naturaleza relacional de Dios y la autoridad delegada por Dios. Amén. Fíjate qué poderoso y qué importante nosotros somos. Y se nos olvida. Claro, tampoco es que usted coja algún guille de que usted es Dios, ¿verdad? Porque no es a ese extremo. Pero sí lo que el Señor quiere hacerle entender en esta hora, en esta noche, es que usted tiene identidad, que somos a imagen y semejanza de Él, y que eso es parte de nuestra sanidad, parte importante de nuestra sanidad, saber quiénes somos, por quién fuimos hechos, cuál es nuestro propósito. Amén. Así que, en definición espiritual, identidad es la verdad que define quién tú eres, de quién eres, cuál es tu valor y cuál es tu propósito. Leíamos el versículo, estoy repasando porque como entró Ana, leíamos el versículo Génesis 1:27, donde nos habla que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Nos creó a su imagen y semejanza. Ahora bien, la identidad original del ser humano no incluía ni vergüenza, ni miedo, ni inseguridad, ni comparación. Eso lo incluimos nosotros, el ser humano. Y esos elementos aparecen después de la caída. O sea, después de que Adán y Eva pecaron.
Y miren esto, el origen de la distorsión de identidad. ¿En dónde es que se distorsionó nuestra identidad como ser humano? Ahora nos vamos a Génesis 3:7. ¿Quién dice amén? Génesis 3:7. Amén. Ujú. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Amén. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y ellos se vieron desnudos. Antes del pecado, ellos estaban desnudos, pero la Biblia dice que ellos no sentían vergüenza. Esto significa que el pecado no cambió su cuerpo, cambió su percepción interna, cambió su pensamiento. Por eso dije al comienzo que la mente es peligrosísima, la mente es poderosa. Entonces, la Biblia dice que no sentían vergüenza, pero luego de eso, cuando vino el pecado, cambió su mente. Y la vergüenza fue el primer síntoma de identidad que distorsionó todo el diseño original de Adán y Eva. La vergüenza. Cuando ellos se miraron y se vieron desnudos. Buscaron de estas hojas grandes, que son las hojas de higuera, para cubrirse. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias inmediatas de eso? Ahí, después del pecado, aparece el miedo, aparece la vergüenza, aparece la comparación, aparece la necesidad de esconderse. ¿A dónde vamos? Porque realmente estamos desnudos, que no nos vean, que no nos vean. Luego del pecado, luego de ese encuentro con la serpiente, con Satanás. Por eso es que tenemos que pedirle al Padre que nos dé el discernimiento. Es el don del discernimiento es lo que debemos de pedir en este tiempo, todo el tiempo a Dios. El don del discernimiento para tú saber qué voz tú estás escuchando, porque a veces pensamos que estamos escuchando la voz de Dios y es el enemigo susurrándonos al oído. Así que es bien importante el don del discernimiento para tú saber qué viene de Dios y qué no. Y qué quieres seguir lastimando tu identidad. Amén. Génesis 3:11, ¿quién lo lee? Génesis 3:11. Amén. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Amén. ¿Quién te dijo que estabas desnudo, verdad? Le dijo el Señor. ¿Quién te dijo si antes tú no caminabas por ahí sin ninguna vergüenza, sin ningún miedo, con el diseño original? Yo me acuerdo, voy a hacer una pausa aquí para que se rían un poquito. Yo me acuerdo mi bisabuela, que es la mamá de mi abuelo. La gente, ustedes saben que mi abuelo todavía está vivo y tiene 106 años. Pues la mamá de él, cuando yo tenía como unos 12 o 13 años, ella tenía ya como 107, 108 por ahí. Ella duró 113 años. Entonces, ella era bien chiquitita y jorobadita. Y ella, yo le preguntaba, mamá, le decía a mi mamá, mamá, y cuéntame, ¿cómo era en tus tiempos? Y a mí me encantaba escucharla porque ella hablaba bien peculiar, como en los tiempos de antes. Y ella decía, pues mira, en en Alicia, nos bañábamos todos en el río y no había.
malicia. Y yo decía, wow. Y decía, si los vecinos hervían agua hervían, compartían. Y yo decía, qué bonito, ¿verdad? Que para ese tiempo todavía estaba esa inocencia. Pero fíjate que lo traje ahora porque me vino ahora a la mente con esto de la desnudez de Adán y Eva. Y qué bonito que uno pudiera vivir de esa manera, ¿verdad? Sin tener esa malicia, sin tener vergüenza, sin tener miedos. Y yo creo que el Padre, yo creo, no, yo estoy segura que el Padre quiere que cada uno de nosotros tengamos nuestra identidad bien clara y, y no nos dejemos engañar por los miedos, por las inseguridades, por el qué dirán, por la vergüenza, sino que nosotros comencemos a sanar, comencemos a restaurarnos para poder nosotros caminar como hijos que somos, con identidad de hijos que somos, ¿verdad? Dice la palabra que somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogida. Entonces, eso es lo que el Padre quiere en esta escuela de sanidad, que usted vuelva a entender cuál es su identidad y que comience a sanar toda aquella mentira que el enemigo ha querido susurrarle al oído, que usted bloquee sus oídos y usted comience a escuchar lo que Dios dice en la palabra. Y lo dice en Génesis, que es al principio, somos hechos imagen y semejanza de Él. Y también dice que Él sana nuestras heridas, Él sana a los quebrantados de corazón. Así que si tú vas postrado a los pies del Maestro, Él va a comenzar a sanarte. Y solamente Él que lo hace, no lo hace nadie más, solamente el Padre que lo hace. Amén. Así que, mira que le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Entonces, esto a mí me llamó mucho la atención porque fíjese que Dios, y de verdad que aquí hay algo que me voló la cabeza. Fíjate que Dios no dijo, ¿por qué pecaron? ¿Por qué te comiste del árbol? ¿Por qué? Él no le dijo eso. Él le preguntó, ¿quién te dijo? Él no le dijo, ¿por qué pecaste? Vamos a leerlo nuevamente. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y después le preguntó, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Pero él no le dijo, ¿por qué pecaron? Le preguntó, ¿quién te dijo? Esto revela, ¿verdad?, que el problema central no era solo el pecado, era la mentira que habían creído sobre ellos mismos. Era que ellos habían abierto los oídos a la serpiente y cayeron en la mentira. Muchas personas hoy viven según palabras que recibieron, y es lamentable, palabras que recibieron desde pequeños, palabras que recibieron en el tiempo. Miren, hay personas que toda su vida, por poner un ejemplo sencillo, toda su vida, perdón, son gruesos, son gorditos, y la persona baja de peso, pero se han acostumbrado a llamarlo por el gordito. Y la persona dice, no, soy yo el gordito de tal, tal. Está recibiendo eso. Estoy hablando de un ejemplo simple, ¿verdad? Pero hay otras personas que son de color oscura. Ah, soy yo la negra. O sea, tú dices, son palabras que han recibido desde pequeños, desde siempre. Y viven según esa palabra que recibieron. Yo conozco personas que siempre dicen, la que era mi vecina siempre se pasaba diciendo, no, tú sabes que yo soy bien bruta. Eso yo no lo niego, que soy bien bruta. O sea, ¿quién te dijo que tú eras bruta? ¿De dónde tú sacas eso?
Entonces son palabras que recibimos desde siempre. Y entonces la gente vive según eso. También viven según las experiencias dolorosas. Por ejemplo, esa misma vecina lleva más de 40 o 50 años divorciada y todavía sigue hablando del divorcio. Y todavía sigue ahí que nunca más se volvió a casar, no quiere saber de los hombres por la experiencia que tuvo de ese divorcio. Experiencias dolorosas, pues se quedó ahí, nunca ha sanado. Y también la gente vive de interpretaciones equivocadas, ¿verdad? No viven según lo que Dios dijo. Y hoy queremos establecer que tenemos identidad y que Dios dijo algo diferente de lo que tú has pensado toda tu vida o de lo que estás pensando ahora. Vámonos a Mateo 3:17. ¿Quién me busca Mateo 3:17? Yo lo puedo buscar, pero yo quiero que usted también eh, busque la palabra. Amén. Amada, Ok. La palabra de Dios se lee así. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. aleluya. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esto se lo dijo el Padre cuando estaban bautizando, cuando Juan estaba bautizando a Jesús, ¿verdad? Y este evento, en ese momento, Jesús todavía, escuché bien esto, que esto me voló la cabeza. En ese momento Jesús no había hecho milagros, él todavía no había predicado públicamente, él no había iniciado su ministerio todavía. Y ahí fue donde lo bautizaron y el Padre dijo esas palabras. Ahora, hijo, ¿qué significa hijo? Hijo habla de relación, no habla de desempeño, habla de una relación. Amado, la palabra amada o amado es profundamente querido, es como un objeto de afecto, es plenamente aceptado, ¿verdad? Es una persona que es amada, es plenamente aceptada, es profundamente querida. Tengo complacencia significa deleite, aprobación, satisfacción. Y eso fue lo que el Padre afirmó en ese momento. Dios afirmó la identidad de Jesús antes de que hiciera cualquier obra, antes de que él hiciera cualquier cosa. Él afirmó su identidad. Y es lo mismo que pasa con nosotros, los creyentes, por ser humano, si leyera la palabra, ¿verdad? Antes de nosotros hacer cualquier cosa, si comenzamos a leer la palabra en Génesis, ya desde Génesis, él está diciendo que somos a imagen y semejanza de él. Y luego en el Nuevo Testamento, Jesús comienza a hablarnos de que somos hijos, coherederos, hermanos de él. El otro día yo dije eso, nosotros somos hermanos de Jesús y una señora me miró así como que extraña. Pero es la realidad. Entonces, Dios afirmó la identidad de Jesús antes de que él hiciera cualquier obra. Eso establece un principio espiritual bien poderoso y es que en el reino de Dios la identidad precede al desempeño. Tú tienes que tener identidad antes, antes de hacer algo para el reino. Tú tienes que tener identidad. Tú tienes que saber quién tú eres en Cristo. Antes de pararte con autoridad y hablar de la palabra de Dios y sanar y libertar,
tienes que tener identidad. Antes de ser pastor, pastora, apóstol, maestro, profeta, tú tienes que tener identidad. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Amén. Yo voy a hacer una pausa aquí, voy a hacerle esa pregunta a cada uno de ustedes. Y yo quiero que me contesten en voz alta. ¿Quién tú eres? Bueno, no todos a la vez. Eneida, ¿quién tú eres? ¿No te escuchas? Una hija de Dios. Amén. Lisandra. Ok, soy escogida y apartada para el Señor. Tengo un propósito en el Padre. Amén. Alessi. Bueno, una nueva criatura para Cristo. Amén. Somos nuevas criaturas, ¿verdad? Cuando ya somos bautizados de esa agua, ¿verdad? Que salimos de las aguas, pues somos Ujú. unas nuevas criaturas. Ya el viejo hombre murió y somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Yane, ¿quién tú eres? La hija amada de Dios, escogida por Dios y con un propósito para Dios. Amén. Hermana Margarita, ¿quién tú eres? Amén. Amada, escogida por Dios para llevar las nuevas de salvación y para predicar y decirle a las personas, a la humanidad, que hay un Dios que vive, que hay un Dios que reina, que hay un Dios que salva, que restaura, así como me restauró a mí, puede restaurar a más personas. Amén. Amén, amén. Dimari, ¿quién tú eres? La niña de los ojos de Dios, Amén. la trompeta de Dios en la tierra. Santo, poderoso Dios. Qué poderoso es el Señor, de verdad que sí. En otro momento, Dimari hubiera contestado de otra manera. Yo creo que una dinámica hace un tiempo atrás hubiera contestado de otra manera, pero Dios está haciendo algo bien bonito. Diosito. Y lo pensé, pero vamos a regenerarnos y vamos a rehabilitarnos, sierva. Amén. ¿Qué dice Janet? Falta la tuya. Somos la mula que cargó a Jesús. Exacto, Sí. Ay, exacto, ¿verdad? exacto. Nani, ¿quién tú eres, Nani? Bueno, a lo que Nani contesta, Wilnelia, ¿quién tú eres? Bendiciones a todas, soy la hija amada de Dios y estoy aquí en la tierra, ¿verdad? Para este tiempo, para llevar sus nuevas noticias y, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Y llevar el mensaje a las personas de que hay un Dios que vive y reina en nuestros corazones. Amén. Ana, ¿quién tú eres, Ana? Nani, son las únicas que me faltan. Bueno, ahorita le volvemos a preguntar. Seguimos. También somos la Ah, mula ella dijo que no escucha. Ana dice que no escucha. que no escucha. Ajá. Ana, pues si quieres salir y volver a entrar, porque todos me escuchan bien, ¿verdad? Amén. Okay. Sí. Amén. Se salió, ¿verdad? Sí, salió. Déjame ver si vuelve a entrar.
En lo que aparece, hago un chiste en base a en base a lo que estamos hablando. Leí hace poco, ¿verdad? Que decían que fíjate, ahora digo yo, es un chiste, pero también hay gente que piensa eso. Esto, pues, según, pues, ¿verdad? Nosotros los cristianos pensamos que, pues, nosotros estos somos creación de Dios, ¿verdad? Dios nos creó a su imagen y semejanza. Hay también quien piensa que nosotros venimos del mono, ¿verdad? Que por evolución y que, Diane, no te rías. No te rías. Y pues, las personas, porque hay personas que piensan eso. Y, ¿verdad? Como dirían por ahí, mira, en la escuela me dijeron que un nene le dice a la mamá, en la escuela me dijeron que nosotros venimos del mono. Y la mamá le dijo, una cosa es la familia de tu papá y otra cosa es la mía. Hermana, póngase seria. Ay, Dios. Seguimos. Por eso es lo que Ana parece. Sí, María, ahora me busca 2 Corintios 5:17. 2 Eso es Corintios. bien fácil, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, ahí es donde tenemos, como dijo el evangelista y ministro Alessi, ahí es donde nuestra identidad es restaurada, ¿verdad? Cuando somos nueva criatura en Cristo. Y le voy a desglosar, ¿verdad? El versículo. En Cristo significa unión espiritual con Jesús y nueva posición delante de Dios. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si no estás en Cristo, sigue siendo igual, con esa identidad súper fracturada, ¿verdad? Ahora, cuando estamos en Cristo, esa identidad es restaurada. Y Cristo significa, en Cristo significa unión espiritual con Jesús y nueva posición delante de Dios. Y nueva criatura, que en la palabra griega significa, adiós, es kainos, significa nuevo en naturaleza. Una persona de nueva criatura, como decía Alessi, es completamente diferente. Y una nueva criatura también es alguien renovado desde la raíz. No es una versión mejorada del pasado. Ah, no, ahora yo soy una versión mejorada de lo que era antes. No. Cuando tú estás en Cristo, tú eres completamente diferente. Estás completamente renovado. Amén. Es una identidad completamente nueva. Cuando una persona está en Cristo, su pasado no define su identidad. La definimos nosotros, la gente. Esto es algo, ¿verdad?, que es bien fuerte, porque hay gente que han tenido pasados tan fuertes como, por ejemplo, el apóstol Pablo. Era una persona súper brillante. Él pensaba que estaba llevando el evangelio como se debe, ¿verdad? La palabra del Señor como se debe, con las reglas, con las normas. Sin embargo, él comenzó a matar a los cristianos hasta que tuvo ese encuentro con el Señor y fue una nueva criatura en Cristo. Sus pensamientos totalmente cambiaron. Ahora, las personas, los fariseos y las personas que lo conocían decían, este era el perseguidor de los cristianos, porque se quedaron con su pasado. Pero el pasado
no define su identidad cuando tú estás en Cristo. Cuando tú estás en Cristo, tú eres otra persona. Y tú también te lo tienes que creer. Ah, ya yo no soy ya yo no, a mí no me conocen como el que era alcohólico, el que era drogadicto, el que era ladrón. No, 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 no. Ya el pasado quedó atrás. El Señor hace cosa nueva completamente. Así que su pasado no define su identidad. Tus errores no definen tu valor. Ni tu historia no define tu destino. Tu identidad está definida por Dios. Si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Amén. ¿Y cómo Jesús restauraba identidad en las personas? Si vamos a la mujer samaritana en Juan 4, que es una de las historias que a mí me encanta, la mujer samaritana, la sociedad la definía como si era una persona inmoral, como si era una persona rechazada. Imagínate que ella decía que eh, tenía que ir al pozo en momentos donde más nadie iba porque nadie quería estar cerca de ella. Era una mujer marginada. Sin embargo, Jesús la llamó. Jesús tuvo un encuentro, esta historia me encanta. Jesús provocó un encuentro con esa mujer que para la sociedad era inmoral, era rechazada, era marginada. Tal vez era, algunas personas piensan que era prostituta, otras personas piensan que tenía marido, pero que nunca se había casado, que tuvo diferentes maridos que nunca se había casado. Yo pienso que era como una persona que no tuvo suerte en el amor. Para verla de esa manera. Entonces, para ese tiempo, la gente y las mismas mujeres a su alrededor la marginaban, la rechazaban, decían, ella es una inmoral, ella ha tenido este marido hoy, este después, este después. Sin embargo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro amado Jesús, provocó un encuentro con ella, perdón. Provocó un encuentro con ella. Y cuando esa mujer salió de allí, se convirtió en la primera evangelista que habla la palabra, que llevó el mensaje de Jesús. La primera evangelista fue ella, en Samaria, en una ciudad donde no eran enemigos de los judíos. Miren, qué importante. Y era una mujer que inmoral, rechazada, marginada, la gente no quería estar al lado de ella, pero fue la portadora de agua viva en ese momento, ¿verdad? Entonces su identidad cambió y luego evangelizó toda una ciudad. Santo, gloria a Dios, aleluya. Pedro, si hablamos de Pedro, Pedro está, la historia de Pedro en Juan 21. Pedro se veía como el que falló, el que negó a Jesús, el que se desenfocó. Fíjense que muchas personas siempre dicen, cuando van a hablar de Pedro, siempre hablan de que era un terco, de que su temperamento era fuerte, de que negó a Jesús, de que se hundió en el mar porque se desenfocó. Pero sin embargo, Pedro fue el único ser humano que caminó por las aguas. El único. Porque ni tú ni yo hemos podido caminar por las aguas, ni nadie. Solamente Pedro. Pero la gente se enfoca en que Pedro se desenfocó cuando caminó por las aguas. Pero fue el valiente que dijo, Señor, si eres tú, permíteme caminar por ahí, por las aguas. Y salió y caminó. Yo no sé cuántos pasos dio, pero caminó por las aguas. Y Jesús lo restauró. Aunque él lo negó varias veces, Jesús luego Jesús le decía, Pedro, apacienta mis ovejas. Jesús lo restauró.
no lo definió por su error. Y si vamos a Zaqueo, que está en Lucas 19, la sociedad lo veía como un corrupto, como un pecador, como un ladrón. Y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Jesús restauró su identidad públicamente. Qué poderoso, ¿verdad? Así que, ¿quién te dijo que eras eso? ¿Quién te dijo que eras eso que toda tu vida has pensado de ti? ¿Quién te dijo? No preguntó, el padre no dijo, ¿por qué pecaste? El padre dijo, ¿quién te dijo? Porque siempre va a haber alguien para querer dañar nuestra identidad en Cristo. Y ustedes saben quién es ese alguien. Ese alguien redefinió la identidad de Adán y Eva. Y ese alguien es el que redefine nuestra identidad. Y muchas veces utiliza personas para eso, para marcar nuestra identidad. El enemigo no necesita destruir tu vida. Él solamente necesita que tú creas algo falso sobre ti. Solamente eso. Y todo está, mira, aquí, en nuestra mente. Y te voy a dar unos ejemplos de mentiras comunes. Como por ejemplo, no soy suficiente. Es una de las mentiras que siempre nos decimos. Es que yo no soy suficiente, es que yo no puedo, es que yo no estudié, es que yo no sé. Otra de las mentiras, nadie me va a amar. Nadie me va a amar gordita, nadie me va a amar después del divorcio, nadie me va a amar viejita, nadie me va a amar. Otra de las mentiras, siempre fracaso. Yo siempre fracaso, todo me sale mal. ¿Ustedes han escuchado gente así? Todo me sale mal, siempre yo estoy fracasando, eh, no tengo éxito. Nena, yo no sé cómo tú puedes porque yo nunca he tenido éxito. Y otra de las mentiras, no sirvo para esto. No sirvo para esto. No sirvo para vender, no sirvo para cocinar, no sirvo para esto. Son mentiras, son algunos ejemplos porque hay muchos que, que se nos quedan ahí en la mente y se nos quedan en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero hay una verdad, ¿verdad? La identidad del creyente no nace ni de opiniones, ni de experiencia, ni de errores. La identidad del creyente nace de la voz del Padre. Somos hijos, somos amados, somos escogidos, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos linaje escogido, somos la niña de sus ojos. Entonces, ¿quién te dijo que tú no puedes, que no eres capaz? ¿Quién te dijo? El pecado distorsionó fuertemente la identidad, porque eso es lo que quería el enemigo. Pero Jesús vino a restaurarla. Y nosotros somos nueva criatura en ellos, en él, perdón. Y el Espíritu Santo la firma en nuestro corazón. Qué bonito es cuando tú recibes a Jesús como tu único y exclusivo Salvador y lo haces de todo corazón. Y
el Espíritu Santo de Dios habita en ti. Y yo siempre digo, cuando tú tienes pensamientos buenos, son los pensamientos del Espíritu Santo. Cuando tienes pensamientos malos, créeme que eso no viene de Dios. Yo voy a poner un ejemplo. Este ejemplo es muy sencillo. Si yo estoy detenida, si yo voy en la carretera y hay una luz, y esa luz, ese semáforo, y ese semáforo está a punto de cambiar a roja, y yo digo, ay, es que estoy tarde, y sigo. Eso no vino del Espíritu Santo. Ahora, si yo me detengo, espérate, me voy a comer la luz. Eso no está bien. Me pueden dar un ticket. Estoy infringiendo la ley. Si yo hago eso, es el Espíritu Santo hablándome. Amén. ¿Estamos aquí? Ya casi terminamos. Amén. Sí, mira, Diane, sí, dice Ana que ella está tratando de entrar, que se ha quedado, me envió hasta un screenshot y se ha la vi. quedado como esperando y dice que el anfitrión no me permite entrar. Sí, ya. Discúlpame, Ok. Ana, no te había visto ahí, estaba en lo de la palabra. Y con esto voy a cerrar. 5 raíces emocionales que más dañan la identidad. 5 raíces emocionales que más dañan la identidad. Muchas heridas se repiten en diferentes personas, ¿verdad? Dame un segundo. Muchas heridas se repiten en diferentes personas, pero generalmente nacen de 5 raíces principales. La primera, el rechazo. El rechazo es una de las heridas emocionales que más daño hace al ser humano. Y si vamos a Isaías 53:3, ahí lo podemos ver. ¿Quién me lo lee? Isaías 53:3. ¿Quién dice amén? Amén. Isaías 53:3. Sí, Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. despreciado y desechado entre los hombres. ¿Y qué produce ese rechazo? Ese rechazo produce sensación de no pertenecer, produce miedo al abandono, produce necesidad constante de aprobación. Cuando estamos constantemente que la gente nos apruebe, por ejemplo, mira, ¿viste que me gradué de aquí? ¿Viste que hice esto? ¿Viste lo bien que hice lo otro? Te voy a enviar la foto, le envías la foto, el video a todo el mundo de lo que tú hiciste. Eso no está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero hay que ver si es una necesidad constante de que la gente te apruebe. Si es así, es porque en tu vida has recibido rechazo. Muchas de nosotras las mujeres que hemos recibido rechazo, estamos en una etapa que necesitamos, ¿verdad? Aparentemente necesitamos que nos digan que nos vemos lindas,
que ese vestido te queda bien. Y muchas veces eso es necesidad de constante de aprobar, de que la gente te diga, te ves bien, te ves linda. Eso no está mal que te lo diga tu esposo, ni que tu esposa te lo diga a ti si eres varón. Eso no está mal. Pero lo que quiero decir es que tú tienes que reconocer que tú tienes identidad. Muchas veces los celos es porque has sido rechazado en un momento dado de tu vida y tienes esa inseguridad y ahí por ahí vienen los celos. Y el rechazo nos trae, es un caos. De verdad que el rechazo destruye al ser humano. Y si tú no te agarras del Señor, tú no puedes salir a flote. Y se lo digo yo, que toda mi vida yo he sido la consentida en mi casa, la única nena de la casa. Gracias a Dios, nunca me faltó nada. Luego me casé, tuve 3 hijos. Una vida muy bonita hasta que llegó el rechazo. Y cuando llegó el rechazo a mi vida, eso me embarató por completo. Y el rechazo te hace sentirte inferior. El rechazo te hace sentir que ya tú no vales. El rechazo te da inseguridad. Hay muchas cosas que desatan eso. Eh, produce sensación de no pertenecer, miedo al abandono, necesidad constante de aprobación, hipersensibilidad a críticas. Cuando te critican, tú te sientes muy sensible por las críticas que recibes. Temor al rechazo social. Muchas veces no quieres salir, no quieres estar porque piensas que te pueden rechazar ese entorno. Necesidad de agradar. Ustedes han visto personas que siempre quieren llamar la atención de alguna manera y es por eso, porque necesitan agradar para sentirse bien. Ahora, ¿dónde viene la restauración? En Romanos 8:15. ¿Qué dice? Romanos 8:15. Romanos 8:15. ¿Se durmieron? No, yo lo leo. Amén. Eh, Ay, Dios mío, se me perdió. Ajá. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Ustedes saben lo que significa Abba Padre? Abba Padre es como, yo siempre digo, es como decirle a Dios, mi papá, mi papi, mi papito, mi todo. Es como una expresión bien así, bien amorosa con el Padre, digo yo. Entonces, habéis recibido el espíritu de adopción. La adopción restaura la sensación de pertenencia. Por eso cuando tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Y ya ese rechazo pasó y ahora tú eres hijo o hija. La segunda raíces emocionales que más dañan la identidad es el abandono. Y vamos a Salmo 27:10, lo voy a leer yo, ya lo tengo aquí, el cual dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aleluya.
Qué poderoso que la palabra dice con todo. ¿Cómo con todo? Pues como tú eres, con todo lo que tú eres, el Padre te recogerá. ¿Qué produce el abandono? Produce miedo a quedarse solo, ansiedad en relaciones, dependencia emocional, y se puede manifestar en dificultad para confiar, en temor constante a perder personas, e inseguridad afectiva. Pero sin embargo, Dios se presenta como Padre que nunca abandona. Aleluya. Y hemos conocido muchas personas que sus padres los han abandonado y se agarran del Señor, y es ahí donde se restaura todo ese abandono, todas esas cicatrices, ¿verdad? De esa identidad. Pero qué bonito que el Padre dice, con todo te recogeré. Amén. La tercera raíz emocional que más daña es la traición. Y si vamos a Salmos nuevamente, Salmo 41:9, Salmo 41:9 nos dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ay, ay, ay. Traición. También cuando Judas traicionó a Jesús. ¿Qué produce la traición? La traición produce desconfianza, necesidad de control, dificultad para delegar. ¿Y qué se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? Muchas veces en sospecha constante, porque la persona tiene como esa persecución de que me van a volver a traicionar. Temor a abrir el corazón. La persona dice, no, yo no me quiero volver a enamorar o yo no quiero volver a confiar en nadie porque siempre me fallan, ¿verdad? Aislamiento emocional, la persona se aísla, pero sin embargo, Dios nos restauró y dice Proverbios 3:5, vamos a buscar ahora, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué significa esto? Que confíe en el Señor, que la confianza se restaura primero en Dios. Amén. La cuarta raíces emocionales que dañan al ser humano es la humillación. Y si nos vamos a Salmo 34:5, ¿quién me lo busca? Salmo 34:5. La confianza. La humillación. Ah, ok. Salmo 34:5. Amén. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. Aleluya. Los que miraron a él fueron alumbrados. ¿A dónde tú estás mirando? ¿A dónde tú estás mirando? Por eso yo siempre digo que Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús. Amén. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Aleluya. ¿Qué produce? Cuando hay humillación, ¿qué produce? Vergüenza profunda, miedo a ser expuesto, ¿verdad? Sensación de inferioridad. Eso lastima gravemente al ser humano cuando sufre de una humillación. ¿Y cómo se manifiesta? Evita participar. Ay, yo no quiero responder, yo no quiero porque si lo digo mal y me salen con cosas, ¿verdad? Ese temor. Miedo al error, no quieren fallar y esconden talento. Hay personas que son muy buenas
danzoras, hay personas que son muy buenos adoradores, hay personas que son muy buenos en la oratoria, pero no se atreven porque tienen miedo a que sean humillados, tienen miedo a fallar. Pero sin embargo, Dios reemplaza la vergüenza con honra. Amén. Hmm. Eso yo lo viví hace poco. Dios es bien, Dios es otra cosa. De verdad que Dios es otra cosa. Sufrí un momento de humillación y luego, Padre, me honró Y yo lo vi. públicamente, públicamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Callar, esperar, perdonar, puesto los ojos en Jesús. Siempre el padre va a honrar a sus hijos. Siempre. Y la quinta, Di- Diane, dime, si Dios pelea nuestras batallas. amén. Así es. Y la quinta raíz emocional que más daña la identidad es la injusticia. Romanos 12:19. Ya estamos terminando. Se supone que usted diga, Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aleluya. ¿De quién es la venganza? Del Padre. Él lo dice, mía es la venganza. ¿Qué produce cuando hay injusticia? Resentimiento, amargura, dureza emocional. ¿Y cómo se manifiesta muchas veces? Con dificultad para perdonar, con pensamientos de defensa constante, siempre se están defendiendo, ¿verdad? Distancia emocional, se alejan. Pero Dios trae justicia y sana el corazón. Aleluya. ¿Cómo podemos identificar una identidad herida? ¿Cómo tú puedes, como ministro, identificar una identidad herida? Esto es muy útil para ustedes como ministros, ¿verdad? Porque muchas personas no dicen tengo identidad herida, pero se puede observar en sus actitudes. Yo siempre digo, cuando conoces a una persona por primera vez, detente unos 15 minutos y escúchala sin hablar. Escucha a la persona sin hablar. Cómo la persona se expresa, cuáles son los gestos que hace. Y ahí tú vas a saber, muchas veces vas a conocer hasta la persona. Ay, esta persona es así, es así. Porque las personas no dicen tengo identidad herida, pero con muchas actitudes eh, tú las puedes conocer. ¿Cuáles son esas señales comunes? Necesidad constante de aprobación. Las personas dependen mucho de la opinión de otros. Hipersensibilidad a crítica. Incluso una corrección pequeña se percibe como rechazo. La gente está a la defensiva todo el tiempo. Una comparación constante, cuando la gente se está comparando, la persona se mide constantemente con otro. No, pero es que mira, yo lo hubiera hecho así, si yo fuera así, yo lo hubiera hecho así. Perfeccionismo excesivo, perdón. Sienten que nunca es suficiente, que hay que hacerlo exactamente así, así, así. Miren, el que tú seas perfeccionista no significa que tengas identidad herida, pero si es algo excesivo, pues ahí hay que evaluar, ¿verdad?
Dificultad para recibir amor. Cuando alguien muestra afecto, la persona sospecha o se incomoda. Ustedes han visto, ustedes saben que yo soy de abrazar mucho a las personas. Y hay personas que no les gusta que los abracen, pues esa persona tiene heridas. Realmente porque tú quieres recibir amor de la gente, ¿verdad? Y yo me he encontrado con personas que te puedo abrazar y pues está bien. Como que tú la abrazas y como que ya, pues son personas que han sido marcadas, ¿verdad? Así que muchas heridas en nuestra vida nacieron de experiencias de rechazo y hoy muchas veces podríamos traer esas áreas delante de Dios. A veces las llevamos delante de Dios, pero no las entregamos. Y hoy el Padre quiere que tú se las entregues. Hoy el Padre quiere que tú saques, vayas a tu corazón y saques todo aquello que te lastima, que todavía no te deja caminar, todo aquello que tú dices, Señor, pero ¿por qué aún me duele? A veces nosotros no sanamos porque no le entregamos al Padre. Y el Padre quiere que tú le entregues todo aquello que te afecta y que tú renuncies a todo aquello que no viene de tu identidad. Recuerda que somos a imagen y semejanza del Padre. Recuerda que cuando venimos a Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Amén? Ahora yo voy a hacer un ejercicio para culminar con cada uno de ustedes. El que quiera desbloquear la cámara, pues sería mucho mejor para mí. El que no, pues desbloquea el micrófono. Voy a hablar rapidito. Necesitamos sanar para caminar como Jesús. Ustedes saben que en todo tiempo ese es el mensaje que el Padre ha puesto en nosotros. Caminemos como Jesús, hablemos como Jesús, modelemos a Jesús en todo el tiempo. Si usted como cristiano modela a Jesús en todo tiempo, usted va a ser un verdadero cristiano. Durante meses, Dios nos enseñó a servir como Jesús, ¿verdad? En los talleres anteriores. Aprendimos a amar, aprendimos a servir, aprendimos a caminar en humildad, a liderar desde el servicio. Pero el Espíritu Santo comenzó a hablar algo nuevo, algo más profundo. No basta con servir como Jesús, también debemos sanar como Él, porque muchos sirven a Dios con un corazón que todavía está sangrando. Y cuando tú tienes un corazón que todavía está sangrando, tú vas a herir. Y ahí no estás modelando a Jesús. Y ahí es donde vas a tener las dificultades. Por eso Dios quiere, ¿verdad? Él no solamente quiere que tengas manos disponibles, Él quiere que también tú tengas corazones restaurados, corazones sanos. Así que en Ebenecer entramos ahora en una etapa de sanidad. No es una etapa de exposición, no es una es una temporada de restauración. No para señalar la herida, sino para que Jesús las toque y las sane. Amén. Jesús nunca separó sanidad y discipulado.
Él, antes de enviar, Él sanó al rechazado. Él restauró al quebrantado. Él levantó al caído. Él afirmó identidad. ¿Por qué? Porque un corazón herido puede seguir a Jesús, pero un corazón sano lo puede reflejar. Un corazón herido puede seguirlo. Y así hay miles, muchos ministros de Dios, llevando palabra, imponiendo manos, heridos. Muchos lo podemos seguir, pero un corazón completamente sano refleja a Jesús. Un corazón completamente sano modela a Jesús. Un corazón completamente sano refleja la luz de Jesús. Y cuando tú llegas a un lugar, la gente dice, esta mujer tiene algo, este hombre tiene algo. Tú tienes algo diferente. Pero yo he conocido ministros que están en el altar y dan una palabra poderosa, imponen manos, la gente cae en descanso, profecía, y cuando salen, comienzan a, le pasó ¿cómo se dice eso? El corte de pastelillo de un carro a otro, y comienzan a gritar, a pelear. Eh, si va a un restaurante y no lo atienden rápido, se queja, pelea, y tú dices, ¿pero qué pasó aquí? Eso es un corazón herido, eso es un corazón lastimado. Pedro negó a Jesús, pero Jesús lo restauró primero. La mujer samaritana, Jesús sanó su historia y fue la primera evangelista en todo el ministerio de Jesús. La primera. Jesús no acelera proceso que el corazón aún no ha sanado. Si todavía hay algo en tu corazón que no ha sanado, por eso aún sigues en el proceso. Entrégale, entrégale todo al Padre. Entrégaselo todo a Él. Y comienzas a renunciar. Padre, renuncio al coraje. Padre, renuncio al abandono. Padre, renuncio a la humillación que me hicieron. Padre, renuncio. Empiezas a renunciar, a renunciar, a renunciar, a renunciar. Renuncio a la venganza. Padre, renuncio a la humillación. Y por ahí sigue. Esto no nace porque estemos mal, nace porque Dios quiere llevarnos a una mayor madurez. Amén. Este taller, estoy hablando del taller. Y aquí tampoco venimos a corregir ni a señalar a nadie. Aquí simplemente queremos, a través del amor de Dios, que todos seamos restaurados, que seamos ministros sanos, que reflejemos a Jesús.